Buenas tardes, mi nombre es Marisa Fassi. La verdad que estoy muy agradecida de poder compartir con ustedes en esta jornada, aunque sea de este modo más virtual. Lamentablemente no pude acercarme a La Plata porque estoy cursando un embarazo muy avanzado y ya no puedo hacer viajes tan largos, aunque me hubiese encantado poder estar ahí con ustedes y en esa ciudad tan hermosa como es La Plata. Pero quería agradecer también la oportunidad de compartir el trabajo que venimos realizando desde Córdoba, desde el programa AJUB de Acceso a Justicia de Sectores en Condición de Vulnerabilidad, porque la temática elegida para estas jornadas es justamente lo que venimos trabajando hace un tiempo. Quiero agradecer particularmente al señor Procurador General, doctor Julio Contegrand, y también a Eduardo Arizaga, que ha estado en la organización muy pendiente en estos días para poder hacer esto posible. Les voy a compartir un poquito, como dice el título de la presentación, de cómo estamos trabajando y a qué nos referimos cuando hablamos de la escucha activa como garantía del acceso a justicia. Les dejo también los medios de comunicación, a ver si yo voy a tratar de estar conectada, a lo mejor estoy ahí online si nos permite la tecnología, pero si no, seguimos en contacto por mail o ese es el Instagram del programa donde también nos podemos comunicar. Bueno, contarles un poquito de qué se trata esto del programa de investigación acción para el acceso a justicia de sectores en condición de vulnerabilidad. Es un programa que lo que busca justamente es realizar investigaciones a través de las cuales vamos detectando cuáles son actualmente los obstáculos de acceso a justicia de los distintos sectores en condición de vulnerabilidad para generar esa pata de investigación-acción, las acciones necesarias para generar transformaciones a nivel de la cultura jurídica, de la manera en que estamos brindando el acceso a justicia y mejorar justamente ese acceso. Vamos trabajando en los distintos sectores por fase. Comenzamos trabajando en niñez, adolescencia, personas mayores y personas con discapacidad. Segunda fase, trabajamos cuestiones vinculadas a mujeres, orientación sexual, identidad de expresión de género. Y el año pasado empezamos a trabajar cuestiones vinculadas a pueblos originarios, poblaciones migrantes y ambiente. Y la cuarta fase, ya abordaremos cuestiones vinculadas a contextos de encierro, victimización y pobreza. Fundamentalmente vamos haciendo foco con los equipos de investigación-acción que están conformados por personal judicial de Capital y del Interior y vamos haciendo zoom, vamos haciendo foco en cada uno de estos sectores, pero siempre pensando desde una mirada interseccional. Cuando nos plantearon la invitación a estas jornadas, que la verdad nos pareció un tema de lo más trascendental para trabajar hoy y dedicarle una jornada completa a trabajar cuestiones vinculadas a la escucha, un poco traer de qué manera estamos pensando en la escucha activa desde el programa, lo pensamos como la práctica que efectiviza una tríada de derechos, 3 derechos en una misma práctica. El derecho a expresarse libremente, el derecho a una escucha desprejuiciada, es decir, a la no discriminación, y el derecho a que las opiniones sean tenidas en cuenta e incorporadas en el proceso decisorio. Esta noción de la escucha activa nos abre un abanico de puntos a tener en cuenta al momento de generar una escucha que no sea simplemente prestar la oreja, sino justamente tenga una escucha de calidad que efectivice estos derechos. Para esto se requiere una escucha con atención, empatía y predisposición y también generar las condiciones adecuadas en lo corporal, en los gestos, en lo lingüístico, todo aquello sin lo cual no se puede dar esta escucha activa de la cual estamos hablando. Acá me gustaría compartirles un poquito la contracara más que la contracara sería el contrapunto que nos presentan, particularmente uno de los sectores con los que trabajamos, que en este caso son niños, niñas y adolescentes, cuando les hacemos la pregunta sobre si
se sienten que son escuchados o escuchadas en los distintos ámbitos. En un taller que hicimos con niños, niñas y adolescentes, le preguntamos justamente esto. Bueno, ¿cuándo sentís que te podés expresar libremente? Y ahí se devela la importancia de esto, de lo gestual, lo corporal, las actitudes, cuando me miran, cuando lo puedo dibujar. Esto nos devuelve preguntas importantes a la hora de pensar los procesos judiciales, porque nos hace preguntarnos qué estamos haciendo con los dibujos como modo de expresión por excelencia de las niñeces en los ámbitos judiciales. Normalmente lo podemos poner abajo del escritorio o en algún lugar visible como un regalito, pero no está teniendo un lugar preponderante como modo de expresión, y esto también nos hace revisar algunas miradas adultocéntricas sobre qué es esto de la escucha, cómo estamos escuchando y qué oportunidades brindamos para las expresiones libres y acordes a las particularidades de cada sector. Cuando se sienten niñas y adolescentes que te escuchan con prejuicios, le preguntábamos, dice, bueno, cuando me dicen vos no sabes nada, o cuando sacan hipótesis de una persona sin conocerlo, y de vuelta a lo gestual, cuando me miran de mala manera. Hay una atención que se está teniendo todo el tiempo que es importante tenerla en cuenta por parte del personal estatal. Y cuando sienten que sus opiniones son tenidas en cuenta, cuando justamente responden a lo que les pregunto, cuando me preguntan qué pienso yo, y esto me parece muy reveladora, que dice, solo cuando estoy con gente de mi edad, lo cual nos da cuenta de una configuración social que estamos teniendo muy adultocéntrica, en donde niños, niñas y adolescentes, si no están con personas de su misma edad, sienten que sus opiniones no son tenidas en cuenta. Estas son algunas opiniones de jóvenes en conflicto con la ley penal que se encuentran en el instituto llamado Complejo Esperanza acá en Córdoba. Y acá, claro, ya vemos, son adolescentes que están muy atravesados, particularmente son jóvenes varones, en el caso de estos talleres, muy atravesados por el procedimiento judicial. Y entonces ahí vemos algunas cuestiones que ya nos dan cuenta de los obstáculos que ponemos a la escucha activa dentro de las prácticas judiciales, como tienen que ver con explicar lo que no se entiende, la posibilidad de mirar a las personas que acuden a los tribunales, preguntar qué tal estoy, dicen. Bueno, cuando hay tiempo para hablar, que no sean solo 5 minutos, los apuros propios de las dinámicas judiciales también son determinantes y condicionantes de la escucha activa. O, por ejemplo, cuando sienten la escucha, cuando miran el celular, hay algunas actitudes de vuelta, lo corporal, lo gestual. Cuando solo ven lo malo, digamos, como hay un énfasis en destacar aquellas cosas que hacen mal, digamos, los adolescentes, en este caso en conflicto con la ley penal, estamos hablando de un sector muy, como decíamos, atravesados por la judicialización. El lenguaje, la importancia del lenguaje claro, dice cuando me hablan difícil, con palabras complicadas, todo eso va condicionando y mermando esta práctica de la escucha activa como garantía de estos 3 derechos que mencionábamos. ¿Y por qué nos parece importante marcarla, la escucha activa, como justamente una garantía del acceso a justicia? Porque esto da cuenta de la transformación que ha habido paradigmática en torno a cómo comprendemos el acceso a justicia, para corrernos de esa concepción liberal clásica del derecho a acudir a tribunales, tener una respuesta en un tiempo razonable conforme al ordenamiento jurídico vigente, que ha dado lugar también con la transformación que ha habido entre la igualdad formal hacia las nociones de igualdad real, a una concepción mucho más igualitarista sobre el acceso a justicia, que es la que hoy tenemos en la configuración normativa, en el andamiaje normativo, vemos todas las obligaciones estatales que nos hacen pensar en esta concepción más igualitarista del acceso a justicia, en donde justamente lo que implica son obligaciones estatales de remover aquellos obstáculos que dificultan el efectivo acceso sin discriminaciones, sin distinciones arbitrarias.
Esto de remover los obstáculos lo trabajamos dentro del programa identificando 3 tipos de barreras: actitudinales o simbólicas, institucionales o estructurales, y estas barreras las identificamos en toda la trayectoria del acceso a justicia. Les cuento un poquito de las barreras, charlamos un poquito de qué implica la vulnerabilidad al momento de remover los obstáculos, qué barreras vamos encontrando y qué es esto de la trayectoria del acceso a justicia. Al pensar la noción de remover obstáculos, ahí se hace clave la noción de vulnerabilidad y también la mirada interseccional. En cuanto a la noción de vulnerabilidad, ahí tenemos que tener en cuenta que ya particularmente en la cuarta ola de del derecho internacional de los derechos humanos, donde encontramos, por ejemplo, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Bueno, hay un andamiaje ahí normativo que lo que nos va marcando es una mirada de la vulnerabilidad que no tiene que ver con una noción de vulnerabilidad antropológica, como puede ser, por ejemplo, la noción de que todas las personas somos vulnerables en algún sentido, o la vulnerabilidad individual, que lo que apunta es la vulnerabilidad es algo que trae la persona consigo, sino que nos van llamando es a pensar en la vulnerabilidad desde una vulnerabilidad social, a mirar al entorno, a correr justamente el foco de la persona como si fuese la vulnerabilidad un limitante, una debilidad, una característica esencial de inferioridad que trae la persona, para girar justamente esa mirada hacia cómo es el entorno que está generando condiciones de vulnerabilidad por las características que las personas presentan. Entonces, un poco la imagen esta de las personas con discapacidad, la persona usuaria de silla de ruedas, perdón, que va por la vereda y bueno, ¿qué es el problema? Que usa silla de ruedas, que le pusieron ese poste en el cual no puede pasar la silla de ruedas. Entonces, empezar a girar para ver la mirada, para hacer un foco en el entorno y cómo debemos transformar las prácticas, y esto en el acceso a justicia es fundamental porque son justamente las prácticas estatales las que debemos revisar y ver cómo se están generando estos obstáculos. Y aquí el concepto de interseccionalidad es importante porque no es solamente una cuestión, no se trata de un proceso singular, no es lineal, ni es una relación política binaria. Esto es de Campbell Crenshaw, que nos dice, bueno, en realidad la opresión son sistemas múltiples que convergen y se entrelazan, y al entrelazarse generan exclusiones que son muy particulares, y hay que estar atentas y atentos a ver cuáles son esas exclusiones y esas opresiones que se generan en la interseccionalidad. Ahí su Journey Truth, que es justamente una mujer negra, activista de los derechos de las mujeres y contra la esclavitud en los Estados Unidos. Ella da un discurso en la Convención de los Derechos de la Mujer de Ohio en 1851, donde dice, ¿acaso no soy yo una mujer? Cuando dicen que a las mujeres se las trata con delicadeza, se les abre la puerta para dejarlas pasar, se les cede el asiento. A mí nunca me pasó eso como mujer, pero ¿acaso no soy yo una mujer? Y ahí va mostrando cómo hay exclusiones que se van generando al intersectarse las distintas vulnerabilidades. Con esta mirada de remover obstáculos y de prestar atención desde la mirada interseccional a cuáles obstáculos se generan desde justamente la intersección de las distintas vulnerabilidades, es que nos acercamos a las distintas barreras que vamos identificando en esta investigación-acción que hacemos del programa, y lo que vamos viendo son distintos tipos de barreras. Fundamentalmente, los condicionantes al acceso igualitario que trabajamos los dividimos en 3. Las barreras actitudinales y simbólicas, en las cuales nos vamos a enfocar seguidamente en esta charla. Las barreras institucionales y procedimentales, que son condicionantes en el diseño estatal. Y las barreras estructurales y contextuales, que son a un nivel más macro, que son condicionantes ya en la configuración
social misma, pero que van afectando justamente todas las barreras. Cuando pensamos en la trayectoria del acceso a justicia, esto me parece importante traerlo porque justamente en esta transformación en la mirada del acceso a justicia ya no nos fijamos solamente en el momento de la decisión, no vemos solamente la posibilidad de acudir a tribunales y tener una respuesta en un tiempo razonable, sino que vemos que el acceso a justicia hace una trayectoria que va desde la percepción o conciencia jurídica, es decir, desde la que la persona sufre un daño, da cuenta de ese daño y da cuenta de que ese daño tiene un lugar en la justicia, reclama y ve que tiene una capacidad de reclamo ante ese daño, consulta los mecanismos posibles para resolverlo, hace efectivamente el reclamo, pasa a distintas instancias en ese reclamo y luego se determinan los derechos, pero después que se determinan los derechos en una sentencia o un acuerdo homologado y demás, se satisface ese derecho. Hasta tanto no pasan todos estos momentos, vemos que se sigue dando una trayectoria en el acceso a justicia en donde la escucha activa atraviesa todos esos momentos de las trayectorias de acceso a justicia. Esto es importante porque a veces nos llegan a nuestras oficinas personas que están mal derivadas y que justamente en la oficina donde estamos no es el lugar donde deben responderse o el lugar apropiado para ese reclamo. Sin embargo, ahí podemos cumplir un rol trascendental en esa escucha para, por ejemplo, fortalecer los recursos simbólicos que pueda tener la persona para hacer ese reclamo. Entonces, cada uno de los momentos de escucha son importantes en el engranaje de la trayectoria de acceso a justicia y no solamente aquellos que formalmente están determinados para hacer la escucha en el ámbito de un proceso, en este caso pensamos en los procesos judiciales, o también puede ser cualquier espacio estatal de escucha. Bueno, un poquito entonces ya vimos esto de lo de remover obstáculos y cómo la noción de las vulnerabilidades, las barreras y la trayectoria de acceso a justicia termina siendo relevante para pensar la escucha activa. En cuanto a los obstáculos actitudinales que podemos tener en la escucha, que me gustaría compartirles un par de puntos que hemos abordado desde el programa como fundamentales para una transformación en la cultura jurídica que promueva justamente una escucha activa en este sentido. Uno tiene que ver con erradicar estereotipos que son perjudiciales para el acceso a justicia. Por otro lado, también lo que hace a utilizar un lenguaje claro y no discriminatorio, identificar los modos de comunicación facilitada y construir algunos pisos mínimos de trabajo, fundamentalmente pautas de actuación para la interacción. Los estereotipos, bueno, esto ya es como toda una línea de investigación que hemos tomado, pero fundamentalmente los estereotipos son esas opiniones, prejuicios generalizados acerca de los atributos o características que una persona debería poseer o las funciones sociales que debería desempeñar por pertenecer a determinado grupo o sector social. Acá hay un montón de distinciones teórico-analíticas, pero bueno, es como toda una rama de investigación. Traemos solamente, lo quería traer para charlar un poquito con relación a cómo afecta la escucha activa. En esta línea de investigación la hemos trabajado fundamentalmente para trabajar cuestiones de género y diversidad sexual. Vimos esto de cómo se reproduce un estereotipo. Acá tomamos de base una teoría de Kuki-Cusack, que en el año 2010 llama a estas teóricas, llaman a prestar atención de una manera más transnacional a la manera en que se reproducen estos estereotipos. Y lo que va mostrando es cómo el estereotipo, que sea cual sea el nombre que le pongamos, nombramos ese estereotipo, esos estereotipos engloban presunciones, esas presunciones nos operan a nivel cognitivo, emocional para generar acciones perjudiciales y esas acciones perjudiciales producen ciertos daños y exclusiones. Las autoras
Identifican fundamentalmente 3 tipos de daños o exclusiones que generan los estereotipos. Uno es negar beneficios, el otro es imponer cargas y el otro es degradar a las personas. Y cuando desde el programa AJUF hicimos la investigación, investigamos trayectorias de acceso a justicia de mujeres víctimas de violencia de género en el interior de la provincia de Córdoba. Ahí lo que detectamos fundamentalmente cuando pensamos en procedimientos judiciales tiene que ver con negar derechos como uno de los daños y exclusiones que los estereotipos producen. Y les traigo uno, se ve medio chiquita, pero que me parecía muy, muy claro para hablar de la escucha activa, que tiene que ver con la víctima icónica. El estereotipo de la víctima icónica, aquella víctima que esperamos encontrarnos, condiciona tremendamente la escucha de esa persona, porque cuando ya hay una presunción de que para ser víctima la persona tiene que ser, particularmente acá pensamos en mujeres víctimas de violencia de género, que tengan que ser sumisas, débiles, que no sepan la violencia en la que viven, que no terminan de tener validadas sus capacidades, vemos que cuando la persona no encuadra con esta noción de la víctima icónica que está esperando el personal estatal encontrarse, eso genera algunas acciones perjudiciales, como por ejemplo la infantilización, no tener en cuenta las propias decisiones, ignorar los deseos y expectativas, poner en duda la veracidad de la denuncia de violencia, exigir una mayor carga de la prueba como parte de los daños y exclusiones, y se degrada a la persona desde un trato más bien paternalista donde se la subestima. Y la escucha activa y una escucha desprejuiciada, de erradicar esos estereotipos, es fundamental para tener justamente una escucha desprejuiciada. Y ahí otorgar valor a las palabras, informar y explicar detenidamente los procedimientos, son modos de ir erradicando estos estereotipos que afectan justamente la escucha activa. El otro punto que quería compartirles tiene que ver con el lenguaje claro y no discriminatorio, porque el lenguaje es realmente en el mundo jurídico, el mundo jurídico es lenguaje, es discurso. Entonces, en ese sentido, es muy importante que tener en cuenta el lenguaje, que ahora sea el tema del lenguaje claro, por suerte, se está como visibilizando mucho, pero que no tiene que ver simplemente una cuestión de modas, sino que es importante dimensionar cómo el lenguaje es mucho más que las palabras, va moldeando nuestras percepciones. Y al moldear las percepciones también funciona a modo de un ritual. Las palabras tienen un pasado con un sentido, con una carga simbólica, y al reproducirlas vamos generándole un futuro a esa misma carga simbólica, o podemos detenerlo, revisar nuestro propio lenguaje para no generar actitudes discriminatorias, sea discriminación directa o indirecta, por medio del lenguaje. Y acá les traigo un pequeño proyecto de resolución, un pedacito, un fragmentito, de un proyecto de resolución en sede penal que dice: si a los acusados se les atribuye los delitos de hurto simple, lesiones graves y abandono de persona en concurso real, el particular ensañamiento con que habrían cometido el suceso calificado legalmente como lesiones graves, la falta de consideración hacia una abuela, víctima 8, impedida por su edad de valerse por sí misma, y el abandono de una situación de minusvalía por ellos provocada, razón por la cual el beneficio escarcelatorio es improcedente. En este proyecto de resolución podemos ver una de las tantas clasificaciones que hay para pensar el lenguaje discriminatorio, que tiene que ver con ver cómo en el lenguaje puedo hacer una discriminación léxica por los términos que elijo para referirme, en este caso hablar de abuela cuando no hay ningún tipo de vínculo familiar entre las personas, abuela, la abuelita, hablar de minusvalía,
La discriminación sintáctica, cómo construyo las oraciones, por ejemplo, decir impedida por su edad de valerse por sí misma, ya estoy tomando la edad como un parámetro objetivo que impide valerse por sí. Y después otro tipo de discriminación que se llama discriminación retórica, que son estrategias que se utilizan para persuadir de la inferioridad de un grupo. Estos son, por ejemplo, los mecanismos totalizantes, como hablar del discapacitado o la discapacitada, como si todo ese ser se subsumiera a la discapacidad. Muy diferente a hablar de persona con discapacidad. Y otros mecanismos, como los mecanismos de ocultamiento o invisibilización, que en cuestiones de género es muy evidente, como hablar de hombre como genérico de todas las personas. Tenemos ahí también que si... Yo les paso el Instagram en realidad porque la página web está un poquito desactualizada, espero que se pueda actualizar en breves, pero por ahora está todo el material en el enlace de la descripción de Instagram. Y si no, en la página web a lo mejor faltan algunas cositas que también las van a encontrar. Otra de las herramientas que desarrollamos, y esto con mucha participación de la sociedad civil, son los modos de comunicación facilitada, en donde particularmente este que les traigo como ejemplo es para las personas con discapacidad, donde destacamos de qué manera, qué tipo de prácticas, qué tipo de modos de vincularme, de interactuar. Es importante que justamente sea el personal estatal quien revise y modifique para generar unas comunicaciones más acordes a lo que las personas y los sectores en condición de vulnerabilidad necesitan. Entonces, no tomar a la persona del brazo sin preguntarle previamente, hablar para que sepa que hay alguien presente o tocarle el hombro para captar la atención, y son todas prácticas que hacen a una comunicación facilitada y respetuosa de las necesidades. Lo mismo según los tipos de discapacidad, tenemos ahí unos modos de comunicación facilitada. Y esto nos parece importante porque realmente son las discriminaciones históricas y las exclusiones históricas de ciertos sectores es algo que nos atraviesa como sociedad toda. Entonces, generar algunos pisos mínimos de trabajo, algunas pautas de actuación para la interacción, nos va a permitir revertir esa cultura jurídica que está anclada en una configuración social que claramente viene arrastrando actitudes de exclusión a ciertos sectores. Entonces es importante, con participación de la ciudadanía, generar estos pisos mínimos de trabajo. Los protocolos que hemos realizado hasta ahora son los de personas con discapacidad, niños, niñas, adolescentes, personas mayores y personas con condición del espectro autista, y está en revisión de género y diversidad sexual, pero tenemos una cantidad de otros materiales que también funcionan como herramientas para facilitar la interacción, cédulas de notificación a domicilio real con lenguaje claro o con comunicadores aumentativos, pictogramas, demás, según el tipo de vulnerabilidad que pueda tener la persona. Y hay una acordada del Tribunal Superior que justamente insta la aplicación de estas prácticas y que hace obligatorio el material para el ingreso y el ascenso en los concursos de cargos jerárquicos. Entonces, es una manera también de generar una mayor difusión de las temáticas para su implementación. Dejarles esas ideas para el tema de la escucha activa de sectores en condición de vulnerabilidad. Desde ya, muchísimas gracias por su tiempo. Ojalá que podamos tener un momento de preguntas, y si no, les dejo los contactos para seguir comunicándonos. Muchas, muchas gracias.